Resurrección viene del latín resuscitio, derivado del verbo resurgere, que significa levantarse, restablecerse, alzarse, resurgir. En un sentido teológico para la fe, en el griego es anastasis, que significa levantamiento, ponerse de pie. En este Evangelio de Mateo, que es el texto base que tenemos para el día de hoy, Jesús ya había advertido a sus discípulos y a sus seguidores de su muerte y resurrección. En el capítulo 16, versículo 21, Jesús ya les había advertido y había declarado a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. También en el 17, 22, 23, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. También en el capítulo 20, versículo 19, en estas advertencias de la muerte y resurrección que el mismo Jesús le había expresado a sus discípulos, dice que le entregarían a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten, le crucifiquen, pero que al tercer día resucitará. Y de esto queremos hablar hoy día en este mensaje, amada iglesia. El Evangelio de Mateo, capítulo 28, de los versículos 1 adelante, donde el tema es la resurrección del temor a gran gozo. La resurrección del temor a gran gozo. Así como cantábamos hace unos minutos atrás, puedo confiar en el Señor. No temeré porque confío en un Dios que ha resucitado para también darnos vida a nosotros. Y lo primero que podríamos decir de este capítulo 28, en los primeros versículos del 1 al 10, es que nosotros podemos anunciar esta gran victoria de Cristo sin miedo, sin temor. Dice la palabra del Señor que pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron a María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no teman vosotras, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ve el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decía a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no teman, y da las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Allí me verán. Las dos Marías, Magdalena y la madre de Jacobo, José, o los hijos de Zebedeo, continuaban activas en el servicio, en el seguimiento, en el discipulado. Habían creído desde Galilea y habían dejado para seguir a Jesús hasta su muerte y permanecer expectantes después de que José de Arimatea
lo enterrara en un sepulcro nuevo, que además confirmaba la inocencia de nuestro Señor, porque una persona que había sido condenada no podría ser enterrada o puesta en un sepulcro nuevo por su condición de maldito. De esa manera como fue juzgado y condenado el Señor. Pero ellos caminaron, los discípulos, con el Señor, y Él ya no está presente. Sí estaba José y las mujeres que le habían seguido hasta el final. Y aparece un ángel del Señor como un emisario divino, y vemos unas manifestaciones cósmicas de una manera bastante apocalíptica en el Evangelio de Mateo, donde aparece un terremoto y una oscuridad en el cielo, que dan cuenta entonces de esa magnitud que expresa Dios, hacerse hombre para morir por la humanidad. Y este ángel desciende y remueve la piedra del sepulcro. Y es ahí entonces donde los pensamientos de estos jefes, de los sacerdotes, empiezan a planear este complot de engaño para desmentir la gran noticia y el cumplimiento de lo que el mismo Jesús había dicho de sí mismo, que resucitaría de los muertos. Esto ha sido usado como la teoría del cuerpo robado, como una parte de una gran estrategia de acusación a Jesús en la persecución que él vivió también, pero sin duda que esto fue desmantelado, confirmado y comprobado por la resurrección del Señor. Y esa manifestación divina produce miedo en los guardias. Lo que quiere decir el ángel a los seguidores del Señor, que están sintiendo otro tipo de miedo, de temor, es justamente que no tengan miedo, que al contrario lo que viene es gozo, es esperanza, producto de esta salvación. No hay que tener miedo. Es ahí entonces donde el Señor dice: no teman. Si buscan a Jesús, el que fue crucificado ya no está aquí. Ha resucitado como Él mismo lo había dicho. Vengan y vean dónde está el Señor. Y esas promesas también a la iglesia de hoy, del presente, nos animan a permanecer en seguimiento del Señor en medio de las dificultades, confiando en que Él nos ayuda a superar las adversidades que generan miedos, temores y que van llevando a la desconfianza. Por eso la fortaleza que el Señor nos provee nos hace que nosotros podamos ser sostenidos por el mismo Dios. E invita a sus seguidores, a sus seguidoras, a que informen de esta buena nueva con prontitud, con gozo. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, entonces ya no se aparece un ángel, sino que se aparece Jesús para confirmar lo que había dicho el ángel. Y ellas se acercaron y le adoraron. Pero Jesús, el Señor, iba delante de ellos a ese encuentro con el resucitado. No todo había terminado en la cruz, no todo había acabado ahí. Por el contrario, ese fue un momento donde viene una renovación y empieza algo de nuevo, y sigue la continuidad de la vida eterna. El persistente que jamás moriría y que iba a generar vida eterna, ahora se aparece a sus seguidores para decirles a ellas, como las primeras testigos, de ir a informar esta gran novedad, esta gran noticia.
sin miedo, sin temor. No tengan miedo. Amada iglesia, esta es una noticia que hoy día tú y yo, como seguidores y seguidoras del Señor, debemos seguir anunciando, debemos seguir proclamando sin miedo y sin temor. Porque es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso hoy día estamos aquí reunidos y congregados con gozo, con alegría, celebrando, ¿cierto?, que Él vive, que es nuestro Redentor. Y que eso sea una realidad en nuestra fe, día a día, cada día poder apreciar, atesorar, que también con Cristo hemos resucitado. Sin embargo, en medio de estos planes que tratan de quitar el gozo a través del temor que se nos genera en nuestra humanidad, sin duda nos vamos a enfrentar muchas veces a la incredulidad, que ese es un gran enemigo para la fe de la iglesia. Los versículos del 11 al 15 dicen así en la palabra del Señor, que mientras ellas iban, he aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: digan ustedes que sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Es decir, hace 2000 años. Y aún todavía sigue vigente esa divulgación, esa estrategia de falsas acusaciones, esa estrategia que se usó para atacar a Jesús, el mensaje de salvación, generando esa miserable estigmatización que lo llevó también al juicio y a estar ahí por nosotros. Definido como un hereje, cuando no lo es. Aquellos usaron esa estrategia para poder llevarlo a ese lugar con la persecución, creando un ambiente de repudio y de todo tipo de violencia para así eliminarlo, porque es una amenaza para el sistema religioso que está en contra del anuncio de salvación, un sistema jerárquico antisalvífico que se crea a ministrar la salvación de las personas, de los creyentes, oprimiéndolas a una vida de miseria espiritual. La estrategia la hacen funcionar con un complot y engaños corruptos con el fin de que se oculte esta gran noticia de que Jesucristo ha resucitado. Y entonces el plan y la estrategia es que no haya gozo, que no haya fe, que no haya perseverancia, que no haya seguimiento fiel a Cristo. A través de mentiras y engaño quisieron detener el anuncio del Evangelio. Pero el testimonio de la victoria de Cristo se va a hacer presente de nuevo. Y esas versiones aún siguen vigentes, no solamente en el judaísmo, sino en muchas partes del mundo, en las cuales son expresadas de la siguiente manera, con teorías y objeciones incrédulas que vamos a reafirmar nuevamente, que plantean lo siguiente: que Jesús no murió en la cruz. Jesús se desmayó, según algunos. Fue sacado de la cruz, fue colocado en una tumba y después se despertó débil, decaído, se levantó y se fue. Otra teoría y objeción de la incredulidad es que el cuerpo de Jesús fue robado, pero eso fue bíblico, porque lo vimos que en el versículo 13 fue un complot.
para engañar, ¿cierto?, a los discípulos y a la sociedad mientras los guardias dormían. Otra teoría de la objeción y de la detracción es que todos fueron a la tumba equivocada. El cuerpo de Jesús fue puesto en otro lugar. Pero además, dicen algunos que Jesús es un mito, ¿cierto? Que probablemente fue un personaje construido de manera simbólica. Pero 20 años después de la muerte del Señor, el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15, del 3 al 8, que porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, es decir, a Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Otros ya habían muerto, pero había muchos vivos que habían visto al Cristo que se le había aparecido resucitado. Una teoría más que se desmantela. Quinta, los testigos visuales tuvieron alucinaciones. Todas las apariciones de un Jesús vivo después de su muerte fueron meras alucinaciones. Según el apóstol Pedro, en su segunda carta, capítulo 1, versículo 16, dice que porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Es decir, que fueron testigos que comprobaron visualmente. Algunos niegan la divinidad de Jesús con otra teoría, diciendo que Jesús fue solamente un hombre, que sí existió, pero que fue una persona compasiva, un líder carismático, un profeta, un maestro, pero no era el Hijo de Dios. Lo desvincularon de su divinidad. Y en el Evangelio de Juan, cuando Jesús declara ser el Mesías, cuando fue a Samaria, en ese diálogo que tenía con la mujer samaritana, ahí en 4:25-26, dice que Él había venido del cielo. También Juan 8:23-29 expresaba ser persistente antes de todo y además eterno. En Juan 8. El capítulo 10 de Juan enseña que era igual a Dios. Igual a Dios. Otra teoría también es que los discípulos inventaron todo. Eso fue un invento. Huyeron por temor de que los mataran, pero caminaron con Él. Lo vieron resucitado, padecieron hambre, persecución, abandono, encarcelamiento, sufrimiento, torturas y muerte. Las mujeres pensaron que el cuerpo había sido robado. Informaron a los hombres en el Evangelio de Juan 20, 24, 29. Y hubo un personaje llamado Tomás, que no creyó hasta verlo y tocarlo, ¿cierto? Con sus propios ojos también lo vio. Jacobo, por ejemplo, el hermano de Jesús, se escandalizaba de él cuando enseñaba. Ahí en el Evangelio de Mateo 13, 56, 57. ¿No están todas sus hermanas con nosotros?, decían algunos. ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús le dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Entonces Jesús se les apareció. Y como decía ahí en 1 Corintios 15, 7, también se apareció a Jacobo. Después a todos los apóstoles, y además fue un gran líder de la iglesia jerosolomitana de Jerusalén. Jesús, según el historiador judío Josefo, fue apedreado por causa de su fe. Es decir, que tuvieron que pagar un precio por mantener el testimonio vivo de la resurrección de Jesucristo.
Una teoría más es que los testigos de la resurrección no eran confiables, porque en la Judea del primer siglo, durante la época de Jesús, el testimonio de una mujer no se consideraba de valor. Y por eso pensaban que estaban locas las mujeres cuando llegaron y a informar la noticia con alegría y con gran gozo y que estaban mintiendo. Pero en el año 56 después de Cristo, Pablo escribió que se apareció a más de 500 personas, de los cuales muchos estaban vivos, según 1 Corintios 15:6, como lo mencionábamos. Después apareció a más de 500 personas a la vez, los cuales muchos vivos lo pudieron comprobar. Una más es que la resurrección física de Jesús no era importante en la fe de la iglesia primitiva. Sin embargo, cuando se celebra el bautismo, en Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. La carta de Colosenses 2, capítulo 12 dice: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Es decir, que a quienes nos hemos bautizado también hemos pasado a una vida nueva. Hemos resucitado juntamente con el Señor. Amén. Pero además, algunos dicen que el Nuevo Testamento no es confiable, porque siempre se cuestiona la Escritura, su veracidad, que las traducciones generan desconfianza de su autenticidad. La arqueología y la historia han confirmado la confiabilidad de la Biblia, y cuando se descubrieron los rollos del Mar Muerto, también se confirmó la confiabilidad del Antiguo Testamento y de las Escrituras. Y hay algo más terrible dentro de las teorías y objeciones de la incredulidad, que la resurrección no es importante. Si es cierto esta gran noticia y tiene implicancias, amada iglesia, y además consecuencias eternas. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 27. Les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esto tiene implicancias. Y cuestionar esta tremenda realidad y experiencia de la fe cristiana, puede confundir y conducir a un camino contrario a la salvación y la vida eterna. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto?, pregunta Jesús. Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. En ese momento, cuando se acerca la familia de Lázaro como amigo a llevar esa resurrección y vida eterna de una manera física, pero también espiritual. La pregunta, amada iglesia, es: ¿aún sigues creyendo que Jesucristo ha resucitado para seguir dándonos y proveyéndonos vida eterna? ¿Crees esto? Tenemos que seguir creyendo con convicción, amada iglesia, frente a cualquier teoría y objeción de incredulidad, que Cristo es nuestro Salvador y que ha resucitado y nos ha dado vida eterna a los que estamos aquí presentes. Y no nos podemos quedar solamente con ese gran regalo, esa gran bendición y ese gran privilegio que tenemos en esta sociedad, en este mundo, donde el Señor ha instalado la iglesia para anunciar una comisión con convicción, que es lo tercero que nos enseña Mateo 28, de los versículos 16 en adelante. Podemos leer juntos. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y termina diciendo el Evangelio de Mateo: amén. Amén. Amada iglesia, la duda puede aparecer siempre, en cualquier momento se puede infiltrar en medio de los creyentes y de la iglesia. El Señor nos ha encomendado que esta gran noticia tiene que seguirse anunciando en el mundo como discípulos. Se puede ver la gloria de Dios enfrente, pero también algunos pueden dudar de su poder. Fue el Señor quien le dijo a sus discípulos que de Él viene la autoridad también en la tierra para que vayamos. El resucitado le ha dado la autoridad a sus discípulos para ir sin miedo, sin temor, con gozo, anunciar que Cristo es la vida eterna. Es decir, que nosotros vamos con la confirmación de que nos ha enviado. No vamos en nuestro propio nombre, sino que vamos en nombre de Cristo, el Señor, quien ha resucitado por nosotros. Y eso es lo que nos da fortaleza cada día para seguir siendo la iglesia del Señor. Los discípulos serán de todas las naciones, de todo lugar, de toda etnia. No hay limitantes para acercarse al Señor. Debemos ser y hacer discípulos, ser iglesia. Esa es la esencia, la comisión, pero con convicción, sin temor, con fe, de que el poder del Señor nos acompaña para seguir anunciando al Cristo que ha resucitado. La característica de la enseñanza que debemos enfocar es la obediencia. Cuando el Señor encomendó eso para ocuparnos al servicio dentro de su reino. Lo primero es que hay que ir. Somos una iglesia misionera. Lo segundo es que hay que hacer. ¿Qué hay que hacer? Bautizar. ¿Cómo hacerlo? En el nombre del Señor, en la esencia, en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Pero también la obediencia nos va a permitir a nosotros enseñar a obedecer todas las cosas que Él le enseñó a sus discípulos y que nosotros ya conocemos. También tenemos la responsabilidad de vivirlas y seguirlas enseñando. Y eso nos trae una gran promesa de acompañamiento, de lo que significa el nombre del Señor cuando el Evangelio de Mateo dice allá en su nacimiento, el Emmanuel, Dios con nosotros. Dice, yo estaré con ustedes para siempre. Una permanencia eterna. Eso significa Emmanuel. Queridos, queridas, Dios está contigo. Dios está con tu familia. Dios te ha fortalecido. Dios te ha bendecido porque te ama, porque eres su hijo, porque eres su hija. Nos ha acompañado y nos seguirá acompañando todos los días hasta el fin de los tiempos, porque esa promesa nos la ha dejado para acompañarnos en este mundo. Nos da esperanza, nos da vida plena y eso es lo que nos da la convicción de que vamos a poder llevar adelante la tarea de la iglesia, la responsabilidad, la gran comisión. No todo terminó en la cruz, amados hermanos y hermanas. Jesús prometió estar siempre junto a sus discípulos. Los que estuvieron ahí, los que se equivocaron, los que fallaron, los que lo negaron, los que lo traicionaron, los que lo desconocieron, el Señor también los perdonó, los amó, los restauró. Asimismo con los discípulos de hoy por los cuales el Señor oró, que estamos aquí presentes. Los que han fallado, los que se han desanimado, los que han pecado, los que hemos quizás desconfiado en algún momento, bueno, el Señor sigue en medio de nosotros. Para abrazarte,
para consolarte, para seguirte amando y fortaleciendo día a día en lo que significa ser creyentes en el Señor. El Emmanuel, Dios con nosotros, un significado permanente. Amada iglesia, el Señor resucitó. El Señor nos dio vida eterna y nos hizo cambiar una posición de temor a gran gozo, como fueron esas mujeres con alegría a dar la noticia y la información. Aquí estamos nosotros también, para que todos los temores que han aparecido en tu vida y en mi vida, los dejemos en la mano del Señor y nosotros recibamos el gran gozo que significa ser hijos e hijas de Dios. Amén.